Muy buenas noches, el día de hoy daré la explicación de mi caso en acción a repudio de herencia vía judicial con número de proceso 1822-2018-04030. Bueno, en este caso práctico, donde los padres y únicos herederos de su hijo, quien no dejó bienes de ninguna naturaleza, sin embargo sí dejó deudas, solicitaron el repudio de la herencia. Su hijo tenía una deuda en un juicio ejecutivo, por lo cual la parte acreedora ya había iniciado la ejecución contra los padres, con sustento de que ellos habían aceptado la herencia. Tanto así que en dicho juicio solicitaron el embargo de un bien de uno de los padres con el fin de rematar ese bien. Ellos comparecieron en el proceso ejecutivo en la etapa de ejecución argumentando que en ningún momento procedieron a la aceptación de la herencia y que en cuanto su hijo murió en un accidente de tránsito, necesitaban reclamar simplemente el beneficio del sistema público para el pago de accidentes de tránsito. En cuanto tenían que elaborar la posesión efectiva, indicaron de manera expresa que la posesión efectiva la realizaban únicamente con el afán de cobrar el valor del SPPAT que corresponde a los gastos funerarios. El juez en dicho proceso ejecutivo les indicó que justificaran con documentos idóneos que han declarado que han repudiado la herencia o la han aceptado con beneficio de inventario, por lo cual iniciaron el proceso judicial de repudio de herencia. El juez en primer nivel rechazó la demanda argumentando básicamente que existía posesión efectiva y que esto conllevaba a la aceptación de la herencia de manera expresa. Se interpuso el recurso de apelación y la sala aceptó el recurso de apelación, en donde la parte acreedora compareció en el proceso de repudio de herencia con el fin de que se rechace la demanda, tanto así que interpuso un recurso de casación, pero el Tribunal de Casación la rechazó. El sistema público para el pago de accidentes de tránsito en caso de muerte cubre los gastos funerarios siempre y cuando la posesión efectiva sea aceptada. En este caso, los recurrentes la han realizado de forma urgente, haciendo las veces de administradores provisionales de los bienes de Cujus, sin que haya sido expresado en posesión efectiva con aceptación o repudio de herencia, dejando por el cual quien en vida se ha llamado David Alejandro Mosquera Pilos Páez. Los gastos funerarios conforme a la legislación ecuatoriana son deducibles del acevedo o masa de bienes dejados por el difunto, de acuerdo con el numeral 2 del artículo 1001, de acuerdo con el Código Civil. Por consiguiente, el referido valor jamás ingresó a la masa hereditaria partible en la que los recurrentes no han tenido que inyectar como herederos. De acuerdo con el artículo 1255 del Código Civil, con el efecto determinado en el artículo 256 del Código Civil, que es la presunción de repudio. En los procesos ejecutivos aportados como prueba por la señora Gladys Ana Alvarado Lascano, no existe requerimiento para que los hoy recurrentes sean pronunciados sobre la aceptación o repudio de herencia dejada por el Cujus. Es procedente que la demanda de repudio de herencia por Roberto David Mosquera García y Gina Alexandra Pilos Páez respecto a los bienes sucesorios adquisitivos dejados por quien en vida se ha llamado David Alejandro Mosquera Pilos Páez, hijo de accionante, fallecido en la ciudad de Ambato el 28 de septiembre del año 2016. La resolución fue aceptar el recurso de apelación interpuesto por Roberto David Mosquera y por Gina Alexandra Pilos Páez, en la que revoca la sentencia dictada por el doctor Julio César Mazabamba Caisiguano, juez de la Unidad Judicial de Familia, de Mujer y Adolescencia del Cantón Ambato, provincia de Tungurahua, y de conformidad con el artículo 248 del Código Civil, admite la demanda mediante la que Roberto David Mosquera García y Gina Alexandra Pilos Páez repudian la herencia
avistato dejada por su hijo, quien en vida se ha llamado David Alejandro Mosquera Pilos, quien falleció en la ciudad de Ambato el 28 de septiembre del año 2016, con el efecto establecido en el artículo 1262 del Código Civil, que prevé los efectos de la aceptación o repudio de la herencia se retrotraen al momento en el que haya sido diferida. Muchas gracias.